Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En esta oportunidad conoceremos por qué la economía es una ciencia. Pero para avanzar, primero debemos conocer cómo se clasifican las ciencias. Son muchas las clasificaciones de la ciencia, pero vamos a realizar esta explicación en función de la clasificación propuesta por Mario Augusto Bunge, quien es un físico, filósofo y humanista defensor del realismo científico y de la filosofía exacta de origen argentino, quien distinguió la ciencia entre ciencias formales y ciencias fácticas en su publicación La ciencia, su método y su filosofía en el año de 1960. A su vez, estas dos categorías incluyen otras subdivisiones. Dentro de las ciencias fácticas encontramos a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Ejemplo de ciencias naturales son la física, la química, la biología, la botánica, entre otras. Ejemplo de ciencias sociales son la economía, que nos ocupa, la geografía, la arqueología, la historia, entre otras. Y ejemplo de las ciencias formales son las matemáticas y la lógica. Recordemos que las ciencias formales estudian ideas y que las ciencias fácticas se ocupan de estudiar hechos. Por ejemplo, las ciencias naturales se ocupan de estudiar los procesos, los cambios y las transformaciones de la materia. Y las ciencias sociales, por su parte, se encargan de estudiar al hombre y sus interacciones. Pero también es importante conocer las características que generan esta clasificación entre ciencias formales y ciencias fácticas, que se componen, recordemos, por una parte de las ciencias naturales y de otra de las ciencias sociales. Ahora analicemos estas características. Primero, el objeto de estudio. El objeto de estudio de las ciencias formales son referentes conceptuales. Referentes conceptuales. Un ejemplo de ello son los números o las operaciones matemáticas. Las ciencias fácticas, por su parte, tienen como objeto de estudio a las cosas, los objetos, los procesos, y hemos dicho también que los hechos. Ejemplo, un árbol se encarga de estudiar la ciencia natural, por ejemplo. Un objeto, un televisor. Un proceso, puede ser el proceso de la elaboración del chocolate. Un hecho, puede ser estudiar el porqué de los precios en los productos. Veamos el método de análisis de las ciencias formales. El método de análisis en las ciencias formales es la lógica. En las ciencias fácticas es la lógica más la observación.
¿Cuál es la acción? ¿Cuál es el campo de acción de las ciencias formales? Demostrar y comprobar axiomas. Y en las ciencias fácticas, su campo de acción es verificar hipótesis. Finalmente, observemos por qué la economía es una ciencia social. Entonces, las razones principales son, en primer lugar, porque estudia el comportamiento humano, las actividades humanas y las instituciones sociales. En segundo lugar, porque tiene un método de análisis basado primero en la observación de los hechos que se quieren descubrir, obviamente, en la formulación de hipótesis por la cual se generalizan los resultados de esa experiencia y porque realiza la comprobación de esas hipótesis. Que si se logra la comprobación de esas hipótesis, se puede elevar a la categoría de una ley o de una norma. Y por estas razones es que la economía es una ciencia. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.